Buenos días a todos nuevamente. Vamos a iniciar con este segundo momento sobre el proyectos de investigación con incidencia social de temas del agua. Es un panel de expertos investigadores de la red universitaria que conforman el CUTONALA, la doctora Edith Xiomara, la parte del CUCSUR, el doctor Luis Manuel, el doctor Javier García de CUCPA y la doctora Alicia Torres, que no está presente, pero que va a estar de forma virtual, de CUSH. Cada uno de ellos pues integra una visión desde sus proyectos distinta y queremos conocer cuáles han sido esos proyectos que tienen, cómo los han enfrentado y principalmente actualmente que estamos viendo cómo trabajar los proyectos de investigación que nos alinea con ACID, con esta parte que se llama la incidencia social, que a veces es difícil de entenderla y de trabajarla, porque nosotros desde nuestras disciplinas entendemos cómo hacer investigación, pero la transdisciplinaridad todavía cuesta trabajo y esta parte también de la incidencia social, cómo la estamos nosotros incorporando a nuestros proyectos. Pues con la expertise de cada uno de ellos, les vamos a pedir que nos expliquen qué proyectos han tenido, qué retos y cómo han abordado la transdisciplinaridad en cada uno de estos proyectos o las están abordando. Y bueno, les voy a hacer la presentación de cada uno de ellos. En principio tenemos a la doctora Alicia Torres Rodríguez. Ella es doctora, profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos de la Universidad de Guadalajara, con formación en Economía y doctorado en Ciencias Sociales. Se especializa en Desarrollo Regional, Medio Ambiente y Ecología Política. Su investigación aborda temas como la gestión del agua, el impacto ambiental, la sustentabilidad en zonas urbanas, particularmente en el occidente de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y participa en redes académicas dedicadas al estudio del agua y el desarrollo sustentable. Doctora, buenos días, muchas gracias. Le damos un aplauso, por Hola, favor. ¿qué tal? Buenos días. Bueno, también tenemos al doctor Luis Manuel Martínez. Como les comenté, él es investigador de la Universidad de Guadalajara. Específicamente adscrito al Centro Universitario de la Costa Sur. Es reconocido por su trayectoria en ecología y conservación de recursos naturales y coordina el proyecto de manejo y conservación del río Ayuquila. En esta labor ha abordado problemas ambientales críticos, como la contaminación del río por desechos urbanos e industriales. Su enfoque incluye no solo el monitoreo de contaminantes, sino también la identificación de patógenos peligrosos como salmonela, shigella, que impactan en la salud pública. Además, el doctor Martínez Rivera es coordinador del doctorado de Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, programa que fomenta investigaciones aplicadas en ecosistemas diversos con el objetivo de resolver problemas ambientales de la región. A través de sus investigaciones y actividades docentes, el doctor Martínez Rivera contribuye significativamente al conocimiento y manejo sustentable de los recursos naturales, promoviendo además la interacción entre estudiantes y expertos en el campo. Le damos un aplauso al doctor. Muchas gracias. También está con nosotros la doctora Edith Xiomara García García. Ella es del Centro Universitario de Tonalá, profesor investigador. Tiene doctorado en Geología por la Universidad de Salamanca y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo se centra en estudios sobre recursos naturales, cambio climático y sustentabilidad. Además, ha contribuido en más de 30 artículos y capítulos de libros en campo y participa activamente en proyectos de investigación relacionados con la gestión de recursos hídricos y energéticos. Un aplauso para la doctora. Muchas gracias, doctora. Y al doctor Javier García Velasco. El doctor Javier García Velasco es doctor en Ciencias Biológicas con especialidad en Ecotoxicología por la Universidad de Valencia, España. Es maestro en Ciencias de la Salud y Medio Ambiente por la Universidad Pública de Navarra, España, licenciado en Biología por las Universidades de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional Nivel 1, director del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas
2023 al 2025. Es profesor investigador titular C del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Director del Laboratorio de Ciencias Ambientales del Departamento desde el 2001, Premio Nacional al Mérito Ecológico de la Semarnat en el 2008, presidente de Biólogos Colegiados AC 2008-2009, Premio al Mérito Académico Enrique Díaz de León en Investigación 2023, esta UDG, profesor de la licenciatura y posgrado en áreas de analítica ambiental, toxicología, gestión integral del agua, calidad del agua, director de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en temáticas de contaminación ambiental, responsable de proyectos de investigación en salud ambiental, contaminación y estudios de impacto ambiental, miembro del cuerpo académico en consolidación, salud ambiental y desarrollo sustentable. Es reconocimiento PRODEP desde 2004. Un aplauso, por favor. Gracias, doctor. Como vemos, pues tenemos a 3 expertos en materia y pues nos gustaría empezar con usted, doctora. Muchas gracias. Si gusta, nos pasamos acá para… Muchas gracias. ¿Empiezo yo, Aida? Doctora Alex. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Empezamos con usted? ¿Me escucha? Sí, sí se escucha muy Muy bien. bien. Primero, pues hay que agradecer la invitación que nos hacen para estar aquí con ustedes en este evento que inicia con el pie derecho. Los estudios del agua en México, y me parece que ha sido una propuesta muy acertada por parte del Intrans de reunirnos a nosotros como expertos de los estudios del agua. Y agradezco que se me haya tomado en cuenta. Yo voy a presentar de qué manera hemos estado estudiando desde el Cuerpo Académico de Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad y de la Red de Estudios Multidisciplinarios sobre el lago de Chapala, precisamente la problemática que está prevaleciendo en el lago de Chapala desde 1900 y que a la fecha esto se ha vuelto un problema cada vez más complejo. Escuchaba al doctor Gleason con toda la esperanza de poder resolver esta problemática o cuando menos de mitigarla, que nos permita a nosotros a futuro contar con este recurso que no solamente es vital para todo el ecosistema, sino es vital para nosotros como seres humanos. Entonces, si partimos de esa visión de que nosotros el agua es necesaria para nuestra vida, pues debiéramos tomar mucho más conciencia. Y no solamente nosotros como ciudadanos, sino todos los que somos humanos, indistintamente de la posición que estemos ocupando. ¿Cómo trabajar de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria, yendo hacia la transdisciplinariedad? Pues nosotros, un grupo de académicos, estudiosos del agua, de diferentes disciplinas como geografía, economía, antropología, derecho, politólogos, biólogos, nos hemos reunido a través de la red de estudios multidisciplinarios sobre el agua para tratar de visibilizar ese problema. ¿Y por qué el lago de Chapala? Bueno, el lago, como ustedes saben, abastece entre el 60 y 70% de la mancha urbana del área metropolitana de Guadalajara. Pero lo más importante de este cuerpo de agua, que es parte vital del ecosistema de la región y también del país y del planeta. No pensemos nada más de manera local, lo que impacta todo este ecosistema, que somos privilegiados. Pero como lo decía Eleanor Ostrom, pues es la desgracia de los bienes comunes. Nuestro estudio lo vamos a centrar sobre una visión retrospectiva y prospectiva del lago de Chapala frente a la contaminación y despojo del agua. Bien, nosotros nos planteamos primero cuál es la problemática que está prevaleciendo en el lago desde 1900. ¿Por qué menciono ese periodo? En 1900, a partir de las políticas públicas, se le deseca el lago alrededor de 50,000 hectáreas para ser aprovechadas para la ganadería, pensando que el agua en ese momento era un problema y que generaba un problema de salud, pero que también
persistía la ambición de tener más tierras en ese momento por los ejidatarios. Digo, perdón, y hacendados. Bien, y esto va ocasionando como esa transformación del paisaje, del territorio, y que va hasta nuestros días trayendo esta problemática, ¿no? Bien, en el siglo XIX, el lago de Chapala comienza a ser reconocido como un recurso importante para la región. En los 60 ya surgen los primeros focos de atención sobre la contaminación del agua. Actualmente el lago enfrenta desafíos críticos de contaminación y sobreexplotación, y hablamos también de ese despojo, de este recurso por parte del área metropolitana de Guadalajara. Bien, este lago se caracteriza por tener varias localidades y municipios en torno a esta agua, que son también usuarios directos de este recurso, no solamente del agua directamente, sino de ese ecosistema que les va proveyendo de una diferente forma de vivir, pero que finalmente se convierte exactamente en eso que todos queremos estar, en un espacio de mayor confort, de mejor calidad de vida. Sin embargo, pues eso se vuelve contradictorio, ¿no? El lago de Chapala está entre dos estados, Michoacán y Jalisco. Bien, el lago sigue siendo y sufriendo en muchos momentos sequías y abundancias, es decir, pero en el problema cuando el lago se recorre, los municipios aledaños a le van ganando tierra al lago. Entonces voy presentando esta problemática para luego centrarnos de qué manera nosotros como grupo interdisciplinario y multidisciplinario hemos abordado esta problemática. En el 55 hay una sequía severa del lago de Chapala que alcanza su cota 98, pero también en esos momentos que el agua se seca y luego le come tierra. El agua se llena nuevamente el agua, entonces hay inundaciones, hay desastre, hay problemas, es la construcción social del riesgo que nosotros manejamos. Por otra parte, sin embargo, cada vez que sucede esto, se le va comiendo tierra al lago y eso va disminuyendo su capacidad de almacenamiento. En la actualidad continúan los conflictos interregionales por este recurso. Del 60 al 70 hay un desarrollo urbano industrial del Valle de México que afecta las aportaciones del lago. También es importante reconocer que no necesariamente cambian las temporadas de lluvia con mayor o menor lluvia, sino también hay que pensar qué sucede cuenca arriba. El lago de Chapala conforma parte de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y el agua es compartida por dos polos de desarrollo y densamente poblados, como en la Ciudad de México y lo es Guadalajara. Entonces, no necesariamente debe haber menos agua para que el lago tenga menos agua, simplemente hay que retener la cuenca arriba, donde hay más de 70 represas reteniendo este recurso, y pensando en lo que decía la doctora Brigitte Buen del Colegio de Michoacán, pues que el agua es poder. Bien, ¿cuáles han sido las competencias para el uso del agua, no? El agua ha tenido este lago una intensa sobreexplotación de sus recursos, aún pese que haya normas para distribuir el agua, para cuidarla, para conservarla, pues no nos quita de esto que siga habiendo estos problemas, ¿no? Hay presiones económicas por grupos económicos que influyen en las decisiones sobre el uso del agua y su retención, como lo que les comentaba Cuenca Arriba. Eso propicia un desequilibrio de extracciones que superan los aportes necesarios para el equilibrio del agua, y por otra parte hay un control artificial, sistemas de presas, bombas que regulan los aportes del lago, como también ya les comentaba Cuenca Arriba. Bien, ¿cuál ha sido uno de los mayores problemas del lago después de que se cernaron, cortaron o delimitaron 50,000 hectáreas? Pues los primeros signos de contaminación derivados del corredor industrial del río Lerma, que viene siendo Cuenca Arriba. Entre el 66 al 70 hay un crecimiento industrial de más del 70%, y para los 70 tenemos un crecimiento urbano de Guadalajara del 5%. Es decir, ahora entra Guadalajara también para la apropiación de ese recurso que es utilizado primordialmente para el consumo humano y a su vez para el consumo de la industria. El
el agua entonces ha jugado un papel importante para el desarrollo regional, pero sin embargo este significa un recurso económico, el agua como factor de producción esencial para el desarrollo regional, pero tiene un impacto social, ¿no? La conservación del agua es crucial para el bienestar humano, como ya les comentaba, pero también presenta diferentes desafíos persistentes, problemas de contaminación que continúan a pesar de estudios y medidas implementadas. En el 1989 se establecen alrededor de 16 plantas de tratamiento en torno al lago de Chapala y el río Santiago para disminuir la contaminación que ya estaba presentando problemas severos en estos cuerpos de agua y sobre todo pensando que este recurso es para el consumo humano. Bien, nosotros establecimos en este proyecto de investigación que estamos involucrados el cuerpo académico y otros cuerpos académicos que conformamos la red de estudios multidisciplinarios sobre el lago de Chapala, pues veíamos que hay una desvalorización de los recursos, hay un impacto en la agricultura porque hay un cambio de patrón de cultura, también tenemos cambios en el uso del suelo, que, que hay una transformación donde ese recurso, aparte de ser sustituido el patrón de cultivos que tradicionalmente se venían dando en torno a la Chapala, que ahora tenemos berries, tenemos los frutos rojos, tenemos agave, tenemos aguacate, pero también se están sembrando viviendas. Los fraccionamientos están al por mayor en la ribera vendiendo el espacio territorial porque se vende el paisaje, es decir, hay un paisaje agradable, un clima agradable, entonces tiene un precio, pero es una cuestión contradictoria, porque conforme nosotros compramos un predio ahí y hacemos nuestra casa, pues también estamos contaminando, pero a su vez estamos generando una demanda de servicios públicos. ¿Qué viene siendo esto? Más agua potable y más desechos. Además de todos los materiales que en torno a esta región se puede encontrar para la construcción de la vivienda y pensar que se sobresatura un ambiente. Además de que se privatiza el paisaje, puesto que las viviendas están en torno al lago de Chapala y si uno quiere ver el Chapala sin habitarlo ahí o bajar y tocar el agua, bueno, que ahorita no es pertinente, pues resulta que no es viable, ¿no? No es visible. Casi todo el tramo de Chapala hicimos un recorrido y muy pocas veces teníamos oportunidades de ver directamente el lago de Chapala. Y con ello, ¿qué estamos haciendo? Hay una construcción social de riesgo de cómo estas políticas han construido a la percepción y realidad del riesgo en una región. Y detrás del riesgo, pues podemos tener los desastres, ¿no? Que ya también ha presentado en torno al lago de Chapala. Bien, nos formulamos preguntas con base a ello, de la desvalorización de los recursos hídricos, con cambios del suelo, la transformación agrícola. Como les comentaba, aquí tenemos una fotografía que da cuenta de cómo se ha plastificado el paisaje. Uno puede llegar a un sitio turístico, el municipio de Chapala, Ajijic, o las Pedrotas, o otros lugares donde fluye el turismo, y lo que podemos ver a distancia son islas de plástico. Por ello denominamos el paisaje plastificado. Bueno, eso trae una serie de problemas, como ha sido la contaminación muy severa de este recurso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y nos establecemos la hipótesis donde nos preguntamos qué ha pasado con las políticas de desarrollo, con la desvalorización de los recursos hídricos. ¿Cuáles son los intereses económicos frente al despojo de agua y cambios en el uso del suelo? ¿Cómo esa transformación agrícola y cambio de los cultivos de exportación para inversión extranjera, lo cual va restando también una seguridad alimentaria? ¿Cuáles han sido estas consecuencias? ¿No? También parte de nuestra hipótesis que incluye los despojos de un bien común y la construcción social del riesgo. Para eso, nosotros, estos elementos que contienen la hipótesis para darle la argumentación y cómo podemos nosotros darle respuesta de manera fehaciente a estas, ¿no? Bien, también igualmente los objetivos de investigación, cada uno de los objetivos, preguntas, lo vamos respondiendo por cada uno de los miembros que conformamos nuestra red de estudios multidisciplinarios
en donde también el cuerpo académico con cada uno de sus miembros vamos dando respuesta de acuerdo a la disciplina que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? A un lado tengo la cuestión de qué está en este momento bordeando el lago de Chapala, si podemos analizarla. Tenemos una diversidad, tenemos que es turístico, tenemos que es un espacio rural, tenemos la agricultura, tenemos también una serie de actividades económicas que distan mucho de las que tradicionalmente se habían llevado. Y la pesca ha quedado rezagada. Solamente el 2% de de la actividad económica de esta región se dedica a la pesca, con muchas dificultades y muchos problemas que está llevando esto, que también se suma a esto el problema de la contaminación. Bueno, realizamos una justificación de nuestro proyecto de investigación que nos permitirá analizar los cambios del uso del suelo y sus impactos, cuáles son las políticas actuales en cuanto al desarrollo urbano y ordenamiento del territorio y cómo este riesgo y sobreexplotación de este recurso nos puede traer precisamente el riesgo o ya el desastre. Bien, para analizar nuestro objeto de estudio lo hacemos desde dos enfoques teóricos principalmente, pero cada uno de los miembros de esta red de estudios multidisciplinarios, pues lo está haciendo desde el enfoque del turismo, de la geografía, de la política, de las cuestiones biológicas, ambientales, todo ello que va conjuntando de qué manera nosotros podemos conocer y diagnosticar la problemática que ahí prevalece, ¿no? Bien, al concepto del riesgo, percepción social, la diversidad de interpretaciones y lo hacemos una evaluación social. Bien, y tomamos como un eje principal el bien común. ¿Qué viene siendo los bienes comunes? Es el aire, el agua, los bosques, el suelo, en donde todos tenemos derechos, pero estos derechos nos han sido vulnerados, transformados, ¿no? Pero dentro de este concepto del bien común vemos la cuestión enfocadas al recurso hídrico como un bien común, pero esencial. Vemos cuáles son los valores y la ética fundamentales que se deben generar para la apropiación y beneficio y uso de este recurso y cómo de manera cooperativa o colaborativa estos recursos podrían ser distribuidos de una mejor manera sin perder la responsabilidad ecológica en el uso de estos recursos. Bien, la metodología pues lo hemos hecho a recorridos de campo, el grupo o quienes a veces unos podemos, otros unos días, otros, pero finalmente tenemos un evento de reuniones donde podemos nosotros analizar cuáles han sido los hallazgos que hemos tenido todos y cada uno de nosotros con respecto a nuestro objeto de estudio, que también desde el punto de vista que nos une es analizar los problemas socioambientales de la problemática que prevalece en el lago de Chapala, que está impactando no solamente de manera directa el lago, su región, sino también de manera directa a la área metropolitana de Guadalajara. Bien, ¿cuáles han sido como los resultados que hemos tenido nosotros a través de esto? Bueno, ya estamos nosotros por sacar un libro que nos editaría la Universidad de Jaén, en donde tenemos la gestión de los usos del agua en perspectiva histórica, qué pasa con el patrimonio natural y cultural de la región, visto desde de la identidad de los sujetos que ahí lo habitan y cómo las nuevas actividades económicas pues los han transformado, los han modificado. Bien, tenemos en este caso ese proyecto que presento yo, específicamente de este macroproyecto, el patrimonio y proceso histórico del despojo del lago de Chapala, donde vemos desde el siglo XVI cómo se observaba, se apreciaba el lago de Chapala como ese gran mar chapálico que mismo que va disminuyendo, ¿no? En donde también se están intensificando actividades económicas modernas y transformación con ello del paisaje lacustre, perdón, y en la actualidad hay una resistencia y estrategias de sobrevivencia de comunidades frente al despojo y cambios en el uso del territorio. En el caso de Ángel Omar Aldape, un postdoctorante,
él está viendo la comunidad de indígenas de Mezcala y San Pedro Itzicán en cuál es su sentido de pertenencia, conexión emocional, la importancia histórica del valor del agua para ellos, esa belleza natural que les significaba a ellos, esa relación con el agua, a diferencia de nosotros que vamos de fuera, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad comunitaria, compromiso colectivo del problema del lago de Chapala? Por otra parte, también tenemos el proyecto de Adriana Hernández García, Adriana Sandoval de la UNAM, donde ellos analizan de una manera mucho más macra los desafíos en América Latina, la gestión del lago de Chapala y una necesidad urgente, ¿no? Donde ellos analizan que hay 166 millones sin acceso al agua y de servicios públicos, pensando en esa otra función que tiene el lago para el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? En donde también analizan la fragmentación de las políticas y acciones gubernamentales que propician desigualdad entre ámbitos rurales, urbanos y falta de estrategia hidrosocial integral. Sin embargo, también pues, se ven una serie de necesidades que permitan garantizar el Doctora, derecho perdón, humano al agua. si Voy. puede ir cerrando, muchas gracias. Está Lucía Torreros, atracción turística y desarrollo inmobiliario. Está cultivos emergentes, consumo de Jocotepec con el doctor Pedro Méndez Guardado, Katia Lozano, la doctora Sofía hace una comparación de lo que puede pasar con el lago de Chapala si seguimos manejándonos de la misma manera. El caso que pasó con el lago del Agua Azul, que está dentro de la ciudad de Guadalajara y que ya quedó solamente en un pequeño área de recreo. Bien, tenemos a Octavio Martínez, que es otro estudio que se hace sobre el lago de Cuchillo de Michoacán y cuáles son las problemáticas. Es decir, no solamente nos quedamos con cómo observamos nosotros el lago de Chapala, sino también cómo está pasando con otros lagos y cuál podría ser el futuro de continuar con las mismas políticas y formas de trabajar y de apropiarnos de un recurso, de un bien común. Bien, yo con esto dejo. Muchísimas gracias por la invitación y quedo atento. Sí, muchas gracias, doctor. Le ponemos un aplauso. Al final hacemos la retroalimentación. Vamos a seguir con el siguiente ponente, el doctor Luis Manuel Martínez Rivera. Si me pasan la presentación, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenos días todavía o tardes ya. Buenas tardes a todos. Días, bueno, buenos días de nuevo. Buenos días a todos. Primero agradecerle a Elitrans por hacer este tipo de evento que nos permite reunirnos, convivir y conocernos. Y segundo, agradecerle a la doctora Alejandra por la invitación a estar en este panel. ¿Sí? Déjeme decirles, ¿con cuál cambia? ¿Con este? No cambia. Bueno, lo que voy a platicarles es, ya está, gracias. Voy a platicarles el proyecto que estamos haciendo. Es un proyecto CONACYT de reconfiguración agroecológica, pero este proyecto surgió un poco antes que apareciera. Es un proyecto PRONAI porque está enfocado a la protección de los niños, ¿sí? Hay dos casos muy concretos que han tenido mucha publicidad en los medios. Uno es el caso de los niños de Aguacaliente y San Pedro Isticán con problemas de insuficiencia renal, niños entre 7 a 16 años ya con problemas de insuficiencia renal. Y los otros, en el 2019 también se hizo un análisis de orina de niños en el Mentidero en Autlán, Jalisco, y prácticamente desde preescolar hasta secundaria, todos los niños traían pesticidas en la orina, desde preescolar. Uno pensaría los niños que llevan a campo, que ayudan al papá, pero desde preescolar hasta secundaria, todos 100% traían glifosato, pero aparte traían otros pesticidas. Había otra comunidad en el Ahuacapán que en 2018 se muestreó también a los niños y había un niño que traía 11 pesticidas diferentes, productos químicos diferentes en su organismo detectados en la orina, ¿sí?
Entonces, como parte de esto surgió este proyecto. Bueno, déjenme decirles también que para el caso de Autlán, en el 2019 se presentaron los resultados a la comunidad ahí, porque esto surgió por la señora, las madres veían que sus hijos aparte tenían una parcela agrícola ahí, la parcela escolar, que la rentaban y sembraban hortalizas y entonces fumigaban cuando los niños estaban en la clase. Y la única diferencia entre la parcela y la escuela era una malla ciclónica. Entonces todo lo que fumigaban los niños lo estaban recibiendo. Entonces las mamás se preocuparon, buscaron a gente de la Universidad de Guadalajara que ya sabía que estaban trabajando estos, principalmente el Centro de Ciencias de la Salud y del CUSEI, donde se han hecho todos los análisis para atender esta situación, ¿sí? Entonces a mí me tocó en el 2019 conocer esa información y dije yo creo que esto no debe quedar solo con las familias y debemos de hacerlo público. Entonces, utilizando la radio UDG de Autlán, utilizando los medios locales, se dio a conocer luego a nivel estatal y luego brotó a nivel nacional, ¿sí? Entonces, cuando salió a nivel local, nadie le hizo caso, hablando de autoridades. Cuando hacía a nivel estatal, pues más o menos, pero cuando surgió ya a nivel nacional, entonces sí todo el mundo, la Secretaría, Salud y todo, ¿qué está pasando en el mentidero? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a los niños? Entonces, bueno, se armó este proyecto que es mucho más integral porque incluye la cuestión de salud, de estar monitoreando a los niños, no solo si siguen trayendo concentración de pesticidas, sino también su peso, su talla, análisis para ver si no están teniendo problemas neurocognitivos por tener la presencia. También el trabajar en desarrollar productos alimentarios agrícolas que pudieran estar retroalimentando a los niños y disminuir el consumo. Y ahorita van a ver por qué esa parte es importante, el consumo de alimentos libres de pesticidas, ¿sí? Entonces vamos a empezar, lo hicimos en las dos comunidades, Chapala y Autlán. Estos son los puntos, todos esos que están en azul son los puntos que muestreamos para saber por qué es importante acá, principalmente empezar por el Lerma, porque queríamos ver qué es lo que está trayendo de la parte alta de la cuenca y qué está desarrollando. Esta es la zona mucho más contaminada de Chapala y obviamente depende cómo se muevan las corrientes, pues se queda todo ese contaminante. No necesariamente sale por el río Santiago porque tiene una compuerta donde regula el nivel, ¿sí? Eso es para no bajar el nivel, con agua lo tiene cerrado y maneja el nivel Entonces, lo que traiga el Lerma se queda en esa zona del Lerma, ¿sí? Y aparte el Santiago, pues es una porquería de agua ahí cuando está iniciando el Santiago, ¿sí? Viene del río Sula. El río Sula viene de la parte de arriba y es una porquería. Está naciendo el Santiago y es una porquería de agua y ya todavía falta todo lo que va colectando del corredor industrial. Pero bueno, entonces los necesitaba ver esas tres comunidades que son las donde se presenta el problema con los niños y bueno, yo me enfoqué más en el agua, los demás investigadores en la otra parte de salud, entonces muestreamos los dos pozos, un pozo que tienen casi a nivel del lago, pero es agua termal, está surgiendo ahí un pozo de un agua termal, entonces para ver metales pesados, pesticidas y otro tipo de nutrientes, incluso nitratos, y el pozo del Mirto es un pozo que se lo hicieron después arriba, pensando que la fuente de contaminación era el pozo de abajo, que venía de un agua termal. Entonces el pozo de arriba porque también medimos el nivel del freático para ver de dónde, tiene 60 metros a donde está el espejo del agua de donde están sacando, ¿sí? Y la agricultura está más fuerte, aunque hay mucha agricultura de parcelas, de traspatio con chayote, la parte de arriba es el valle más agrícola, aunque más de temporal. Es como una meseta en la parte de arriba del Mirto. Pero la zona de los poblados es una franja con mucha pendiente muy pequeña que está entre una zona de montaña y el lago. Entonces es una franjita de tierra con mucha pendiente, ahorita vamos a ver. Entonces muestreamos los pozos y esos puntos, 2 puntos en San Pedro, 2 Aguacaliente y Chalpicote para ver cómo están las condiciones. Les voy a poner nada más datos generales porque no alcanza para todo, pero en los pozos básicamente lo que encontramos principalmente fue malatión, ¿sí? Y de repente también
bacterias coliformes fecales, ¿sí? Digo, fecales en algunas veces y totales, pero no era tanto en términos en los pozos, no era regular, no era tan seguido, ¿sí? Solamente en 2023, cuatro veces, ¿sí? Acá solamente encontramos principalmente malatión. Y la parte del malatión lo hemos encontrado prácticamente aquí y en toda la parte allá del Valle de Autlán, en todo el valle, en los ríos, en la costa. El malatión es el insecticida que está presente en todas las fuentes de agua, así sea muy lejana. En la Sierra de Manantlán, donde uno piensa que no hay, ¿sí? Hay malatión, ¿sí? Más barato, y somos primer lugar en dengue en este año, y el malatión se usa para combatir el dengue. ¿Sí? Es uno de ellos, no quiere decir que es el único. Hay toda una serie de pesticidas aprobados por COFEPRIS para atender ese tipo de eso, ¿sí? La cosa es, bueno, ¿cómo se maneja? Uno en Autlán de repente va caminando por la calle y pasa una camioneta fumigando, ¿sí? Y pues estamos nosotros ahí. Pero bueno, es un poco los datos. Aquí ya más, esto es sobre la ribera, en la parte de la ribera ahí vemos el río Lerma, que entra con malatión principalmente. Vemos el río Lerma también con malatión, y algunos otros como son ametrina, atracina, carbendazina, metomil, paratión y 2,4-D. ¿Sí? Durante este periodo de muestreo el malatión y el glufosinato. De principio en el 2021, a principio del 22, apareció también bastante el glifosato, ¿sí? Pero después de la restricción que se hizo de la compra del glifosato, eso subió su precio y entonces bajó. En el Valle de Autlán prácticamente desapareció luego en los muestreos posteriores que seguimos haciendo. El glifosato ya no apareció tanto, pero apareció glufosinato, que es parecido y que también tiene un nivel de toxicidad bastante alto. Pero una parte importante que hallamos en toda esa franja, en toda esa ribera de las comunidades, era las concentraciones enormes de coliformes fecales. Y ahorita les voy a decir, porque bueno, ahí se ve una placa de cómo se ve usamos unas placas de E. coli plate de 3M y se ve la cantidad de colonias de Escherichia coli que se forman ahí, ¿sí? Y ahí están las concentraciones, tenemos ejemplos de las concentraciones para enero y febrero en temporada de secas. Si ven lo que marca la COFEPRIS, bueno, en descargas rebasa la descarga de la norma, pero lo que marca la COFEPRIS para uso recreativo son 200, el número más probable, ¿sí? Y pues obviamente ninguna de estas ni ninguna parte del tiempo lo cubre, pero ya vean cómo cambia, cómo sube todavía en temporal de lluvias por el movimiento que hay de las aguas, ¿sí? Vean, pasa de tener pocas a tener hasta millones, ¿sí? Miles o millones, ¿sí? Ese es más o menos, aquí tiene una escala logarítmica, por eso se ve así, pero es una escala logarítmica aquí para poderlo representar, porque si no uno de millones se dispara y otro ya no se ve, ¿sí? Pero simplemente para que vean esa línea, más o menos están los 200 del uso recreativo. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, estas aguas, la gente, los niños se bañan, porque tenía fotos, pero no puse la foto de los niños. Los niños se están bañando allá en la orilla del lago. Esta es una señora que está lavando sus trastes. Los trastes los está lavando ahí en el lago. Hay gente lavando la ropa ahí. Incluso me comentaron que en ocasiones cuando tienen dificultades de agua, pues medio la filtran y la usan también para cocinar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Esa es una imagen de San Pedro Isticán tomada de Google. Esta cosa que se ve ahí es como una caja rompedora de presión, ese tubo que se ve ahí. Entonces, el drenaje de la ciudad tiene el colector en la parte baja, que es esa es la caja del colector. Entonces tiene varias de esas a lo largo del poblado, el colector, pero como hay una diferencia de pendiente más o menos de 60 metros de desnivel, entonces cuando el agua baja al colector, obviamente la presión hace que brinque
Y de esas cajas, ahí no se nota porque es foto, pero se está desbordando el agua negra, ¿sí? Entonces, toda la zona de la ribera de San Pedro Isticán, pues está el agua negra ahí tirándose. Se supone que hay un colector aquí donde dice almacén de material por ahí. Aquí abajo hay un cárcamo, que allí arribita de almacén de material está la planta de tratamiento. Se supone que de ahí colectan, agarran el agua del colector, la suben a la planta de tratamiento y luego la tratan. Pero revisé con la CEA y la planta no funciona, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Lo que me platicó la persona encargada de la planta de tratamiento es que en un tiempo en donde el lago se retiró, cuando baja el nivel, se secó, tuvo un tiempo seco, entonces construyeron el colector en la parte seca del lago. Y después el lago se recuperó y entonces el colector quedó dentro del lago, ¿sí? Pero entonces eso es una situación crítica. Y esto es el riesgo de salud que representa ahí a toda la gente que está ahí. Y aparte esto también tiene que ver con la pesca, ¿sí? Tenemos estudio allá en Autlán, en la región, en donde se hizo un análisis detallado de todas las bacterias y parásitos que tiene el agua, pero también los tienen los peces, los pescados. Todo lo que está en el agua lo tienen los pescados. Y aunque hagan a veces una cocción fuerte, no necesariamente elimina todos los parásitos, ¿sí? Entonces ahí tenemos fuentes de contaminación importantes, ¿sí? Que se tienen que agregar a nivel de marginación, a los problemas de salud que ya traen, y entonces eso se incrementa. Y luego yo digo, esto ya tiene varios años que no han arreglado esos colectores, y yo digo, ahora en este informe de repente sale el gobernador presumiendo y dice, invertimos como 8 o 10 millones de pesos en arreglar la entrada de Chapala, ¿sí? Y digo, ¿y esto? Porque esa planta está, el colector, están haciendo un colector más arriba, pero yo ya tengo varios años que voy y siguen en construcción. Y la planta no funciona. Digo, ¿no es más relevante esto que la parte turística de allá de Chapala? Que digo que es buena el turismo, deja dinero, pero primero hay que proteger las comunidades, ¿sí? Este es acá en el Valle de Autlán y el Grullo, los puntos más azul, un poco más fuertes sobre el río Yuquila. El río Yuquila lo tenemos muestreando desde 1996, ¿sí? Ya casi van a ser como cerca de 30 años. Y más o menos a partir del 14, 15 empezamos a muestrear plaguicidas. No lo hacíamos antes porque era muy costoso, no teníamos con quién. Entonces ya con acuerdo de CUSEI, con el doctor Alejandro Arón, empezamos a muestrear pesticidas también, ¿sí? Y los puntos azul claro son los puntos de abastecimiento de agua de las comunidades, ¿sí? Son de los 3 municipios, es un valle, entonces tenemos, ahí dice el Grullo, Autlán, y de acá son del Limón, Jalisco. Entonces toda esa zona muestreamos para ver cómo estaban las condiciones de calidad del agua, pesticidas, bacteriológico y nitratos, que es lo que encontramos acá, ¿sí? Pero déjeme decirle de un estudio que hicimos en el 2019, se determinó, esta es la cuenca del río Yuquila. La cuenca del río Yuquila es una cuenca como 9,864 kilómetros cuadrados, y analizamos la cantidad de pesticidas que se utilizaban y determinado con revisión con las empresas que los venden, para qué los vendían. Entonces el maíz usa 77 diferentes, obviamente a lo largo de toda la cuenca, 67 compuestos químicos diferentes para cultivar maíz. No quiere decir que un productor le pone 77, pero uno pone uno, otros ponen otros, pero al final en la cuenca, 77 en el maíz. El sorgo 51, el limón 45, la caña 35, las papayas, plátanos, esos se van más en la costa, allá en la costa de Colima, pero acá en la parte norte tenemos maíz, caña y agave, que casi cubren el 90% de los cultivos de la parte alta de la cuenca, ¿sí? Entonces esa es una cantidad de plaguicidas, y ahí se ve el número de plaguicidas detectados por zonas en el río. Y si ven en la parte rojita del centro, ese es el Valle de Autlán, el Grullo, y el otro tiene que ver con el de Tuzcacuesco, ¿sí? Entonces en ese valle está la producción, la contaminación más fuerte de plaguicidas en el río, ¿sí?
Y aquí esto es prácticamente el año pasado, que se está muestrando también en peces, la tilapia, carpa, bagre, trucha. El bagre y el boquinete son nativos, los otros son exóticos, y el número de pesticidas detectados en estas especies. 2 en tilapia, 10, bagre, y acá están los compuestos químicos que se encontraron en las especies de peces. Ametrina, tracina y diacinón son los 3 principales que se encontraron prácticamente a lo largo de todo el río. ¿Sí? Bueno, acá este es en el agua acá, ¿sí? Y esto es en los peces. Entonces vean también el malatión, la dominancia del malatión, y los colores quiere decir todas las veces que se encontraron en los sitios donde se encontró, y prácticamente son prácticamente a lo largo del río. Y bueno, en bacteriológico no es diferente a lo que encontramos en la ribera de Chapala. Autlán descarga todas sus aguas residuales sin tratar directamente al río. El Grullo tiene una planta de tratamiento que no la pora de manera adecuada y descarga, no hace el tratamiento terciario y está descargando sin desinfectar el montón de agua. Y entonces tenemos que en cualquier punto del río Ayuquila es un lugar que no es apto para bañarse ni para meterse. Pero eso no quiere decir que la gente no se meta, y no quiere decir que no lo use, y no quiere decir que no pesque. ¿Sí? Lo hace. De hecho, las tilapias se encuentran en los canales de aguas negras. La tilapia es tan resistente que está ahí y la gente lo está pescando y lo está consumiendo. ¿Sí? Es sumamente resistente, se adapta, hace falta oxígeno prácticamente. Nosotros le medimos la concentración de oxígeno en el agua y es prácticamente 0, pero la tilapia tiene la capacidad de irse a la orilla y agarrar de la parte alta y estar boqueando y tomar oxígeno de la parte superficial del agua y se vuelve a meter y sobrevive. Y de repente hay unas tilapias enormes y la gente las está pescando y la gente las está consumiendo, o va y las vende al pueblo y luego les dice que son de la presa y la gente las compra porque no saben de dónde vienen. ¿Sí? Mire, este es del poblado del Mentidero, donde salió lo de los niños. Cuando hubo la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, después de que hicimos la difusión, nosotros colaboramos también con la Comisión Estatal para que elaborara el dictamen, pero recomendó, los puntitos amarillos son las escuelas, y la Comisión Estatal recomendó, por sugerencia nuestra, que hubiera, que en un radio de 300 metros no se aplicaran pesticidas, porque iban a llegar por aire, obviamente ahí, a los niños. Y esos círculos representan un poco los 300 metros juntos todos de las escuelas, pero vean todo lo que tiene alrededor. Hay una escuela primaria la escuela primaria, tiene una barda y luego está una caña. Y ahí aplican pesticidas y ahí lo queman también, porque acuérdense que la caña la queman. Entonces la queman y la escuela está a un lado, nada más lo divide una barda. Ahí sí de ladrillo, pero pues es lo mismo. ¿Sí? Y entonces, pues esta recomendación, obviamente, recuerden, las recomendaciones de la Comisión Estatal no son, ¿cómo se llama? No son vinculantes, y entonces, pues al final dicen, sí, la voy a acatar, pero luego no la acato. ¿Sí? Entonces sigue rodeado de cultivos, principalmente caña, una huerta, ¿sí? Solamente la parcela escolar se recuperó, se está utilizando para el proyecto, y está un proyecto educativo para producir alimentos agroecológicos, alimentos libres de pesticidas, ¿sí? Y ya se ha dividido como un proyecto más educativo, cómo producir alimentos sanos. Pero ahora nos vamos a los pozos y encontramos, aquí está la presencia de pesticidas. Esos son los pozos en los tres municipios, y pues todos los pozos tienen pesticidas, de los 3 municipios, todos, ¿sí? Ahí está diferentes, pero si ven, el malatión aparece permanente, prácticamente, en diferentes fechas y en todos los pozos, ¿sí? Entonces esto tenemos que retomarlo para ver, necesitamos modificar las políticas públicas o buscar otro que no sea tan agresivo. Cuando uno lee la ficha del malatión dice que es ligeramente tóxico,
Y cuando lee uno si se puede movilizar a las aguas subterráneas, y eso de la EPA en Estados Unidos dice, el malatión difícilmente puede ser movilizado hacia el agua freática, porque las partículas de suelo lo detienen y lo descomponen y no dejan que se mueva al nivel freático. Y aquí no pasa eso. Medimos también la profundidad y hay profundidad de pozos de 60 metros, de 50 metros, de 30 metros y se mueve el malatión y llega hasta el agua. ¿Sí? Bueno, ya para ir cerrando, para que vean, esto se hizo un análisis de los alimentos que se come la gente del Mentidero, pero no es de lo que se produce ahí, es de lo que se lleva de aquí del mercado de abastos de Guadalajara y nos llevan al mercado de allá. Así es que lo que están comiendo allá en el Mentidero, también lo están comiendo ustedes aquí. ¿Sí? El tomate con 7 diferentes plaguicidas. Esta es una manzana. ¿Cómo se llama este? El carambolo, la cebolla, tortillas, frijoles y chile. ¿Sí? Entonces, estamos comiendo constantemente pesticidas. Y luego el agua del Mentidero trae pesticidas. Y luego por el aire les llega, porque ahí están aspirando pesticidas. Entonces, cuando preguntamos por qué los niños traen pesticidas, ¿sí? Pero también tenemos otro problema ya y tiene que ver con la concentración de nitratos. Los nitratos vienen de los fertilizantes, ¿sí? Y tenemos concentraciones de fertilizantes. Este es el caso del mismo poblado del Mentidero. La norma marca 11 miligramos, la norma 127 de salud, 11 miligramos, de ahí andan arriba prácticamente todo el año, llegan hasta 20. Y la mayor parte de los pozos también, sobre todo los de Autlán, la zona de Autlán, todos los pozos que están en la zona norte de Autlán traen concentraciones de nitratos de 20 o más. Y eso lo ha reportado también la Comisión Estatal del Agua con esas concentraciones, ¿sí? Y bueno, este es un panorama desalentador, pero lo que busco, en el caso yo estoy, por ejemplo, viendo si hubo una recomendación, ya he estado buscando, aunque me la alargan mucho, ver con la Comisión Estatal, porque ellos tienen que dar seguimiento al cumplimiento de la norma. Pero realmente todos dicen de momento, sí apoyo, sí cumplo, pero cada cuando pase el tiempo, los niños siguen trayendo pesticidas en la orina. En el Mentidero no ha habido todavía problema de insuficiencia renal, pero esto es una exposición a contaminación crónica, porque luego también dice, es que la concentración que aparece en el agua es muy bajita y no es tóxica. Es cierto, si yo me tomo un vaso de agua con eso no me muero, no es una toxicidad aguda, pero cuando va acumulándose, cuando un día lo tiro, a lo mejor lo expulso, pero al otro día estoy consumiendo más, y al otro día más, y al otro día más, y al otro día más, y entonces es permanente el consumo, ¿sí? Entonces sí tenemos que tener acciones para incidir más en el tipo de pesticidas que hay, cómo se aplican, cuándo se aplican, dónde se aplica, porque es un problema ya de salud pública. ¿Sí? Gracias. Le damos un aplauso al doctor. Muchas gracias, doctor, por esta excelente presentación. Y le vamos a dar la bienvenida a la doctora Edith Xiomara para que nos haga su presentación, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación también y pues súper interesantes las dos conferencias, las dos presentaciones que nos han dado aquí los doctores. De hecho, antes de este foro estuvimos platicando Ale y yo sobre precisamente el proyecto y ya cuando me invitó a también participar en el panel le decía, oye Ale, ¿pero de qué les hablo? Entonces, bueno, sí, tuve la fortuna y el gran reto de estar coordinando el proyecto de estudio de agua subterránea del área metropolitana de Guadalajara con pues un grupo amplio de investigadores de diferentes, fue realmente un proyecto interdisciplinario, pero bueno, me decía, no, habla tú ahora de lo que haces ahora, que en este momento pues estoy como coordinadora de investigación de la UDG. Entonces dije, ok, bien. Entonces, la siguiente, por favor, vamos a platicar. Entonces, les quise hablar un poquito, ahora en este otro, está acá, perdón, gracias. En este otro lugar en el que estoy, ¿qué es lo que estoy trabajando? Entonces, en la coordinación de investigación,
Digo, nosotros damos apoyo, por ejemplo, cuando quieren meter un proyecto a CONACYT, a CUECITJAL o algún otro proyecto de fondo internacional, pues nosotros les apoyamos con esa parte de la gestión. Tenemos, por ejemplo, también algunos programas en donde nosotros estamos financiando proyectos de investigación que nos solicitan dentro de la UDG. Por ejemplo, tenemos el programa de concurrencias financieras para la investigación y atención a la vinculación, en donde pues son proyectos, por ejemplo, que a lo mejor tienen con CONACYT o CUECITJAL, pero requieren como un monto complementario de apoyo para sacar el proyecto, o algún proyecto que pues es importante, estratégico, que también, digo, se justifique que pues, se requiere ese apoyo. Tenemos también el programa de fortalecimiento de institutos, centros y laboratorios de investigación, en donde apoyamos pues a gran número de unidades académicas de la Universidad de Guadalajara. Después tenemos el programa de incorporación y permanencia en el SNI y el Sistema Nacional de Creadores del Arte, en el cual, bueno, tenemos el programa del ProSNI, en el cual pues bueno, es un apoyo que se les da como de 40,000 pesos a los investigadores, que realmente pues no es mucho, pero pues es muy útil para muchas veces pues comprar reactivos, para los trabajos de investigación. Y después tenemos el programa de investigación temprana, en el cual pues llevamos todo lo que es el verano Delfín, en donde los estudiantes pues hacen movilidad académica, y también nuestros investigadores pues reciben estudiantes para sus investigaciones. Entonces, bueno, respecto a lo que es infraestructura para la investigación y desarrollo tecnológico, nosotros este año tuvimos un primer encuentro en donde pues hubo una participación bastante numerosa. Fue un evento muy, muy bonito porque pues precisamente tuvieron la oportunidad de coincidir investigadores de las diferentes temáticas, incluyendo pues también en temas de agua. Y bueno, tenemos que en la universidad actualmente tenemos en la numeralia 52 institutos, 16 centros y 379 laboratorios. Nosotros tenemos que más o menos, bueno, tenemos 50 unidades registradas que realizan investigación en temas relacionados con ejes temáticos, precisamente relacionados con el foro, que son derechos humanos y agua, recursos hídricos, gobernanza del agua, innovación y desarrollo tecnológico para los sistemas hídricos. Tenemos de los proyectos que tenemos vigentes actualmente en estas temáticas, hay financiamiento por parte de CONACYT de 2 proyectos, y de CUECITJAL tenemos un proyecto. En el caso del programa de fortalecimiento de institutos, centros y laboratorios, de este año, en el 2024, tuvimos en total 211 proyectos que ingresaron, de los cuales 106 se aprobaron, y dentro de esos 106, 10 proyectos tenemos que son de temáticas relacionadas con el agua. Después, en el programa de concurrencias financieras para la investigación y apoyo a la vinculación, tenemos que de un total de 63 proyectos que se han apoyado en este año, 4 de esos proyectos han sido también relacionados con temas de agua. Entonces, bueno, principalmente, digo, ahorita aquí les hacemos la invitación para que el próximo año, digo, conozcan estas 2 convocatorias, en las cuales pues ustedes pueden aspirar a obtener apoyo, recursos para sus proyectos. Más o menos se publican pues entre el mes de marzo a abril, son públicas, se publican en la Gaceta. Está pues el programa de fortalecimiento de institutos, centros y laboratorios de investigación, y el programa de concurrencias financieras para la investigación y atención a la vinculación. Y bueno, básicamente pues sería eso, darles a conocer un poquito esos programas, y que estamos pues a sus órdenes para que lo que necesiten para que puedan seguir pues desarrollando sus proyectos de investigación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos su presentación, y le vamos a dar el uso de la voz al doctor Javier. Bien, bien. Que trae su porra. Cuba, Cuba. Bien, pues buenos días todavía a todos, un placer. A mí me obligaron a venir, no me invitaron, pero bueno.
tratar de cumplir, ¿sí? Bien, yo les voy a compartir tipologías de proyectos de investigación. Como saben, nosotros somos ciencias biológicas y ambientales y quizás ese vicio formativo pues tiene otros aristas en cuanto a la investigación del agua. Cuando nosotros, yo lo guardé. Cuando nosotros hablamos de agua, normalmente pensamos en cómo está el agua, así como se presenta esa agua en ese contexto natural, ¿sí? Y pensamos en esa visión principalmente, en dónde está y cómo está, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos que plantearnos preguntas de investigación, pues normalmente queremos primero saber qué queremos resolver, cuál es esa hipótesis de trabajo relacionado con el tema del agua. ¿A qué voy? Como ya lo decían los maestros anteriormente, yo tengo que pensar agua como ciclo del agua, el ciclo hidrológico del agua de manera conjunta para yo poder empezar a interpretar esa funcionalidad del ciclo del agua y qué quiero yo analizar. Y si yo pienso que ya el agua, ya el ciclo se presentó, tengo que pensar en el siguiente contexto, cuenca hidrológica, ¿sí? O gestión integral del agua, ¿sí? Yo creo que esa es la pregunta la palabra fundamental que para ciencias biológicas y ambientales tenemos nosotros como eje a seguir. ¿Cómo se da la funcionalidad de una cuenca hidrológica? Y eso nos lleva a pensar en cantidad y calidad del agua. De alguna manera, si yo estoy, como ya decía, en cuenca alta, voy a tener un agua de muy buena calidad porque apenas está empezando a disolver nutrientes, pero si estoy en cuenca media o estoy en cuenca baja, ya va a tener muchos nutrientes, pero también ya va a llegar muchas cargas contaminantes, de acuerdo a cómo se hace el uso del agua a nivel de cuenca. Así. Bien, partiendo de estos enunciados está la otra parte, la parte legal. Cuando yo hablo de agua, hablo de límites, hablo de contaminantes, y eso es algo muy importante a considerar en los proyectos de investigación, ¿sí? Aquí puse las preguntas detonantes, que qué proyectos de investigaciones realizan, qué tienen incidencia social y cómo se pueden generar proyectos de atención conjunta. Voy a darles unos ejemplos muy rápidos, ¿sí? Algo que ya conoce el doctor Walter, el doctor Aida, proyectos que yo los llamo cómodos, aquellos en los que la financiación ya viene de manera internacional, grupos de trabajo que toman recursos del extranjero y que van a incidir a la parte social. En este caso, recuperación de ríos, laboratorios rurales para el tratamiento alternativo de aguas, que esos son proyectos que lleva el CIESA, lleva el ITESOS y que trabaja la Universidad de Guadalajara con ellos. Les llamo cómodos porque yo no me preocupo por la financiación y ustedes saben que ese es el coco. Cuando hacemos investigación, ¿cuánto tenemos? ¿Qué logramos hacer? ¿Sí? Quiero empezar con ese tipo de proyectos porque de alguna manera nos motivan a nosotros como investigadores Universidad de Guadalajara a que los recursos que nosotros obtenemos los apliquemos de la mejor manera, porque sabemos que son pocos, ¿sí? Se tienen que gestionar de manera rápida en tiempos cortos, ¿sí? Y normalmente los trabajos o los beneficios de cuando vamos a gestionar problemas de agua son a largo plazo. Entonces, estos proyectos nos permiten tener incidencia 3 a 5 años. En este caso ellos tienen financiación, creo que es de Holanda, ¿sí? Y se manejan 7, 8 millones de pesos, entonces de alguna manera nos permiten hacer seguimientos. Ellos pusieron tecnologías de remediación a nivel casas, a nivel domicilios, para ver cómo esas cargas contaminantes que tenían de procesos de contaminación muy específicos, pues estaban resolviendo, ¿sí? Detalles de estos proyectos, ¿sí? Cuando hablamos de calidad de agua tenemos que pensar en la normativa, ¿sí? ¿Qué vamos a resolver? ¿Problemas de calidad para uso y consumo humano o problemas de calidad para aguas residuales tratadas en función de la 01, la 02 y la 03? Y esto es muy importante a considerar porque ahí a partir de lo que ustedes elijan analizar son los costos, son los tiempos de respuesta y son precisamente las ventajas o las bondades que esa pregunta de investigación se va a tratar de responder de manera inmediata. Ejemplos, en este caso, pues aquí tenemos diferentes fuentes de cargas contaminantes, desde fuentes naturales, fuentes artificiales, ¿sí? Y los periodos de analítica y sobre todo qué normativas voy a cumplir para yo poder saber qué voy a analizar. Y ahí entra pues lo que manejó el doctor Walter el día de ayer, ¿qué quiero analizar? Ahora con la nueva normativa que tenemos de la norma 127, pues tenemos toda una serie de nuevos contaminantes que no estábamos preparados todavía o que todavía no estamos realmente preparados para analizarlos, pero que a nivel nacional ya son obligatorios y a nivel internacional también. Y tenemos todavía algunos atrasos en ese contexto, pero a considerarlo de manera inmediata, ¿sí?
Estudios a nivel de cuenca, como les mencionaba. Yo desde el punto de vista ambiental me interesa la funcionalidad y de una cuenca hidrológica. Y aquí hablamos desde una macrocuenca, una cuenca, una subcuenca o a nivel de microcuencas. Y les pongo este ejemplo que, hablando de incidencia, ¿sí? Estos proyectos salieron, ¿sí? con convenios de gobierno federal, en este caso eran naturales protegidas o ONGs. La necesidad salió de las personas que viven en el sitio, no salió de mí como investigador, sino que ellos tienen un problema por cambio climático, por cambios de uso de suelo, por políticas, como le queramos llamar, cambios sociales, ¿sí? En las cuales su microcuenca se ve afectada, ¿sí? 3, 4 años de sequía, usos indiscriminados de agua, se roban el agua subterránea, cambian los usos de suelo como tal, entonces tienen un problema de abordaje integral en el cual el agua ni tiene en cantidad ni tiene en calidad. Entonces imagínense una área natural protegida limitada, hacer actuaciones desde el punto de vista físico para restauración que tienen realmente muchos aristas a considerar, pues son problemas ahora sí que muy importantes, pero que los tenemos que abordar como tal. Por ejemplo, les pongo el ejemplo, la Sierra de Quila tiene 23 microcuencas, tenemos casi 12 años trabajando y apenas hemos tipificado 7. ¿Sí? Para que se den idea de lo detallado que se debe de hacer a nivel de estudios de microcuenca para saber cuánto tenemos, sobre todo en los balances hídricos. Recuerden que ahora con cambio climático, los últimos 15 años le han dado a la torre a todos los modelos predictivos que teníamos de comportamientos normales de cuencas o microcuencas, entonces ahora tenemos que actualizar balances hídricos para poder hacer actuaciones que digamos que tengan realmente un rigor técnico como tal, ¿sí? Cuando hablamos otro tipo de convenios o de proyectos, ¿sí? Cuando la iniciativa, en este caso gobiernos municipales o gobiernos estatales, ¿sí? Solicitan un servicio. Cuando ya hay una alteración de los recursos hídricos en los que están afectando la cantidad de agua para dar un servicio o estamos teniendo impacto a la salud de las personas. ¿Sí? Ese es otro tipo de modalidad de trabajos y bueno, estos son los más tristes porque aquí ya tenemos afectaciones a la población en diferentes grados por el tipo de uso de agua, pero sobre todo por qué tipos de contaminantes podemos tener. Esto ya se ha trabajado mucho, el tema de la cuenca endorreica de Zapotlán, en Ciudad Guzmán. Como sabemos, es una cuenca endorreica en donde todo lo que llueve se mantiene en la cuenca como tal, pero todos los cambios de uso de suelo, procesos productivos, también nos están dejando impactos como tal. Y en este momento tenemos convenios específicos con los municipios para estar evaluando precisamente pozos, porque sabemos que sus aguas superficiales están contaminadas, pero sus aguas subterráneas, qué nivel de contaminación están teniendo, pero sobre todo con lo nuevo, los neonicotinoides y toda la serie de organoclorados, organofosforados y toda la serie de compuestos químicos que no están autorizados y que se están trabajando como tal, ¿sí? Lo que les mencionaba es muy importante en mi pregunta de investigación. Cuando yo hablo de estudios del agua, tengo que saber exactamente qué quiero resolver. Un problema de presencia, un problema de concentración o un problema de daño toxicológico. Entonces son diferentes abordajes que tenemos que considerar en este contexto, ¿sí? Siguientes estudios que trabajamos, estudios de seguimiento, ¿sí? Nosotros tenemos en la Universidad de Guadalajara ya cerca de 10 años que estamos haciendo monitoreos a los 124 municipios del estado de Jalisco en aguas de uso y consumo humano. ¿Qué quiere decir? El agua que se toma la gente realmente, el agua domiciliaria, le estamos haciendo seguimientos cada 2 años para saber cómo está comportándose. ¿Por qué? Porque sabemos que hay normativas que deben de cumplir de manera oficial ahora sí que los gobiernos, pero sabemos que esa obligatoriedad se diluye precisamente porque hay falta de información. Los municipios no generan información, las entidades a nivel estatal también no tienen esa cobertura como tal, pero tenemos que tener esa incidencia como tal y sobre todo tener un abordaje para metales pesados porque de alguna manera son los más generalizados en el contexto, ¿sí? ¿Qué solemos analizar? Pues miren, nosotros actualmente tenemos 40 elementos de la tabla periódica, no nada más los 7 que maneja la 127 o la 01 de ecología, sino que estamos trabajando ya con toda la parte de contaminantes que llamamos emergentes. Aquellos que la industria, los cambios de estilo de vida, las importaciones están ingresando a nuestro entorno, pero que por normativa no nos piden que analicen. Entonces hay un problema que
legalmente es fantasma porque a nadie le obliga a analizarlo, pero que sabemos que tenemos la presencia de estos contaminantes ya como tal, ¿sí? Ejemplos, vean el arsénico a nivel del estado de Jalisco, ¿sí? Díganme dónde viven y les diré cuándo se van a morir. No. ¿Sí? El caso del aluminio, no, estos muestreos son del año 2020, estamos en el 24, 22, ¿sí? Son datos del año 2022 y pues pueden ustedes ver que hay condiciones favorables y desfavorables, y como arsénico tenemos cadmio, tenemos mercurio, tenemos boro, tenemos, como decía, nitritos, nitratos, fluoruros y toda una serie de elementos emergentes que no hay, ahora sí que no hay esa información disponible. Ojo, señores, con esta información, tampoco es información que está a la mano de todos, porque ¿qué pasa si el gobierno del estado les pone un mapa con el malatión, como decía el maestro? Nos vamos a asustar y vamos a generar un problema de salud pública o de riesgo o una mala percepción en ese contexto. Entonces ahí también tenemos que tener ese cuidado para el abordaje de la información, ¿sí? Estudios de seguimiento ecológico, ¿sí? Tenemos cuerpos de agua, tenemos presas, tenemos ríos, tenemos aguas subterráneas, grandes manantiales, tenemos que hacer seguimientos a nivel de cuenca, a nivel de subcuenca, para saber cómo se comportan. Aquí tienen, por ejemplo, estudios a nivel anuales, ¿sí? Tanto de agua superficial como de sedimentos, para saber cómo los contaminantes ingresan, cómo se sedimentan o cómo se transforman o se biotransforman en ese contexto. Les pongo un ejemplo, Ciudad Guzmán saca casi 2,000 kilos de tilapia todos los días. Y si yo les dijera de lo que lleva la tilapia, seguro que no se la comerían, pero ya cuando la ven en el plato, riquísima como tal, ¿sí? Nuevas maneras de evaluar el tema del agua, ¿sí? Nuevos indicadores de calidad ambiental. Todos sabemos que cuando tenemos un contaminante, nos lo tomamos, nos va a hacer un daño toxicológico a nivel celular, a nivel de un órgano, ¿sí? O nos va a modificar nuestro material genético, ¿sí? Hemos incorporado pruebas de toxicidad, en este caso pruebas de genotoxicidad, tanto en peces, tanto en animales, como en personas, para saber esas cargas contaminantes que estamos teniendo en ese entorno, si nos están generando ya alteraciones como tal. Y pues desafortunadamente se están viendo ya algunos impactos, no muy severos, pero aquí tienen, por ejemplo, los pescadores de Ciudad Guzmán, todas las anormalidades que manejan en daño genético asociadas a su área de trabajo como tal, ¿sí? El pescador, no estamos diciendo el consumidor, creo que se asustarían si les ponemos los datos en ese contexto como tal, ¿sí? Ejemplos de cómo se hacen los seguimientos a nivel de flora y fauna. Recuerden que en estudios del agua nosotros analizamos lo que vive en el agua, ¿sí? Lo que lleva el agua y cómo se utiliza el agua como tal. Entonces hablamos de bacterias, hablamos de macroinvertebrados, hablamos de peces, hablamos de aves, hablamos de toda la flora y fauna asociada al contexto como tal. Y a eso le sumamos la calidad, los contaminantes como tal. Ejemplos de otros estudios que ya los mencionaron por aquí, nos llegan clientes para hacer seguimientos, políticas públicas que se aplican de manera muy particular. El caso de los nidos de lluvia, pues también es información que requiere el gobierno del estado para darle ahora sí que validez a sus proyectos. El caso de los nidos de lluvia o el caso de nubes UDG, tenemos que hacerle seguimiento para tratar de, ahora sí que de legitimizar que estas nuevas políticas o estas nuevas tecnologías tienen éxito. Y como lo decía Ida, hay casos positivos, hay casos negativos, precisamente porque esa apropiación de esta tecnología pues no tiene las condiciones adecuadas como tal. Les ponen la infraestructura, le toman la foto y se esperan hasta que no vuelvan a hacer la foto, pero sí tratan de, no de obligar, pero de sugerir que la gente consuma el agua. Son tecnologías totalmente valiosas, se puede tomar el agua como tal, o sea, si se mantiene o si se tiene la rigurosidad de mantener la calidad desde origen hasta destino, podemos tener un buen uso del agua, pero es parte del trabajo que tenemos que ofertar o que hay que asegurar en ese contexto, ¿sí? Estudios que también tenemos que realizar en el tema del agua, pues todo lo que tiene que ver con cambios de uso de suelo, estudios de ordenamiento ecológico territorial, estudios de impacto ambiental. El último ejemplo que trabajamos fue lo del estudio técnico justificativo para la nueva área natural protegida de Sierra Tetezistán, Cerro La Col. Son estudios bien pagados, son rápidos también, entonces se requiere también de algo de estrategia para poderlos hacer de manera rápida. Lo nuevo, lo que está saliendo, ¿sí? La norma 127 nos pide que ahora analicemos microcistinas, ¿sí?
Las microcistinas están ocasionadas por las algas, las cianofisias, que el crecimiento es por eutrofización que tenemos en todos los cuerpos de agua, ¿sí? Y aquí pueden ver ustedes el caso de Chapala, ¿sí? Ya lo mencionaba el maestro, pero estos son muestros precisamente de su área de estudio como tal. La gente que se baña, que usa, que toma el agua como tal, encontramos muestras positivas de microcistinas en el lago de Chapala. Y recuerden que esta agua es la que se viene a potabilizar y es con la que nos llamamos, con la que nos bañamos, ¿sí? Y el límite máximo permitido es 1 microgramo por litro, para que se den idea de lo importante que es empezar a monitorear esto. Estamos ahorita en un periodo de prórroga, creo que en el 2024 entra ya la norma a que toda la población, más bien toda la gente que haga uso de agua y que tenga que cumplir con la norma 127, se le debe de analizar microcistinas como tal. Entonces ahí tenemos un área de oportunidad también en el tema económico, en el cual podemos incidir de manera muy, muy importante, ¿sí? Finalmente, estudios ambientales de tipo biológico, ¿sí? Tenemos que hacer monitoreos, ¿sí? ¿Cuáles son las estructuras biológicas? Podemos hacer desde estructuras de clorofilas, cómo ese cuerpo de agua tiene productividad, cómo tiene su estructura de bacterias, cómo tiene fitoplancton, cómo tiene zooplancton, cómo tenemos macroinvertebrados y cómo estos comportamientos biológicos están asociados a cargas contaminantes para poder establecer lo que ahora llamamos estudios de restauración ambiental, que vienen ahora muy de moda como tal, pero que si se dan cuenta van ligados totalmente a cantidad, calidad de agua, aspecto legal y funcionalidad del ecosistema. Creo que esa es la parte medular de los tipos de proyectos. Incidencia social la tienen desde a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel gobierno federal y sobre todo cuando hablamos del ecosistema no podemos estar ahora ya pensando en que nos vamos a escapar de la contaminación. Desafortunadamente la tenemos en todo nuestro entorno, pero tenemos todas las herramientas y todas las capacidades para poder hacer evaluación en ese sentido y poder atender esas necesidades. Es cuanto les quería compartir. Perdón por abusar del tiempo. Un aplauso para el doctor Javier. Súper interesante, Doc. Nos deja muy asustados a todos, creo. Nos vamos a ir escandalizados. Nos podemos pasar al frente para recibir, al menos tenemos tiempo para 3 o 4 preguntas sencillas y rápidas. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Sí. Bien, pues aprovecho para felicitarlos por sus excelentes aportaciones. Creo que doctora Aida hizo muy buena selección de invitarlos a ellos. Yo los considero los mejores exponentes ambientales que tenemos en la universidad. Su trayectoria, su liderazgo que tienen en este aspecto ambiental es ejemplar, único. Y pues mi más sincera felicitación y lo vemos con los grupos de trabajo, la gente que tienen a su cargo. Enhorabuena, yo me siento orgulloso de poder colaborar o estar trabajando con ustedes en algunos proyectos y por lo motiva uno en esta colaboración intercampus. Y bueno, doctora Gemara, yo quisiera hacerle una pregunta, aportación que tiene que ver precisamente con este trabajo colaborativo intercampus, la parte administrativa. Y es que tiene que ver de que es necesario la colaboración y sí es muy padre en la parte del trabajo y demás, pero también los recursos. Y ahí estamos maniatados, porque intercampus no podemos transferirnos de una manera cómoda, práctica los recursos. Por ejemplo, si yo requiero si otro campus requiere un servicio, y si no está tipificado dentro del orden de gasto, casi una misión imposible hacer esa transferencia de recursos, lo cual pues nos lleva a pues muchos problemas operativos, porque toda investigación, su respaldo es la economía, ¿sí? Y si ese recurso no está disponible, insumos, mantenimientos, dispositivos, accesorios y demás que tienen que usarse en ese punto y de repente nos hace que los proyectos se dilaten, ¿sí? Y que tengamos que hacer no sé qué tantos arreglos para poder sacar adelante estos proyectos. A veces hasta los alumnos y maestros, investigadores poniendo dinero en nuestra bolsa para ver si algún día lo recuperamos. No sé en este punto si en la administración han visualizado este tipo de conflicto y cómo pues han planteado solucionarlo, ¿no? Porque
sí es un problema que nos pega, sobre todo en este punto de colaboración intercampus. Muchas gracias. Bueno, de hecho yo lo he vivido también como investigadora. Digo, eh, bueno, de hecho la idea que tuvimos del encuentro precisamente fue un poco buscar esa colaboración, porque a veces, por ejemplo, una persona tiene un equipo, pero pues están faltando los reactivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno tiene los recursos del PROESNI o hay a veces recursos de los posgrados que dice uno, pues de ahí compro los reactivos y pues me hago esta alianza con esta persona y nos apoyamos mutuamente. Otra cosa que estuve platicando con la doctora Ruth que se me hizo muy interesante, también, por ejemplo, aquí en el ITRANS, ellos manejan como un sistema de crédito, que por ejemplo su presupuesto del ESNI, que son los 40,000 pesos, ya lo deposita aquí y conforme va haciendo estudios, pues ya le van descontando como lo que va gastando, ¿no? Entonces esa parte está bien. Otra cosa respecto, por ejemplo, bueno, a lo mejor es en proyectos en donde, por ejemplo, colaboran varios investigadores y son de diferentes centros y caen los recursos a un centro, en el sentido de cómo se puede dispersar ese apoyo. A veces lo que pasa, y de hecho a mí me tocó, digo, como experiencia personal, cuando tuvimos el proyecto de agua subterránea, pues teníamos investigadores de distintos puntos de la red colaborando y unos decían, pues a mí cómprame, necesito estos equipos, tal. Entonces, todo lo ejecutamos desde Cutonalá. Y ya nomás después hicimos las transferencias, los traslados de equipo a los otros centros universitarios que habían solicitado ese equipo. De esa forma lo hicimos porque pues si no se podía mover el dinero, pero nosotros sí compramos el equipo y les hicimos el traslado. Entonces, bueno, sí es como un poquito, bueno, echarle coco, ¿verdad? Y ir viendo cómo uno digo, en lo cortito ir buscando solucionar pues esas situaciones, ¿verdad? Y bueno, pues no sé si haya contestado un poco la pregunta. Bueno, pues felicitaciones a todos los ponentes. Muy interesante toda la información de las líneas de trabajo que están desarrollando y los resultados que también nos muestran. A mí me queda una inquietud, es una pregunta para el doctor Javier. Respecto a esos resultados que se han encontrado, ¿de qué manera esa información ha aterrizado o llegado a esas localidades, a esos lugares, a esas zonas? Si son estudios que muchas veces, bueno, son, digamos, son a solicitud, ¿verdad? Otras no, pero la importancia también de que esa información llegue sin alarmar, como usted lo decía, pero que se dé el conocimiento también de lo que está ocurriendo en esas regiones, ecosistemas para la gente. Y también cómo alentar también la posibilidad de que sean también los ciudadanos los monitores de la calidad del agua de sus territorios. Sí, ojalá, doctora, que los ciudadanos fuéramos de alguna manera los monitores. ¿Cómo llega esta información? Pues le voy a ser honesto, cuando trabajamos a proyectos que son de alguna manera financiados o que tienen fondos de gobierno federal o de gobierno estatal, siempre hay puntos a considerar para el manejo de la información. Se tiene que hacer un convenio específico en el cual se establece si la información va a estar disponible de manera inmediata o si se le va a dar los 3 años de gracia que manejan normalmente las administraciones, y algunos inclusive le ponen 6 años. O sea, eso es lo que se maneja de manera cotidiana para en cuanto a esa información sensible. Le pongo el ejemplo de microcistinas. Esto se le presentó al gobernador al inicio de su administración, ¿sí? En el ITESO, y solamente nos dijeron, lo vamos a considerar, pero como no estaba en norma en ese contexto, en ese momento, no hubo interés, ni a CIAPA ni a Comisión Estatal del Agua les interesó el tema porque no estaban cumpliendo o no tenían un incumplimiento legal en ese contexto. Pero sí la información que no fluya porque generas alerta como tal.
Como Universidad de Guadalajara, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos las líneas oficiales, tiene las tesis, son las titulaciones de alumnos y tiene la publicación de artículos. Son las únicas dos vías ahora sí que cómodas o legales que tenemos para que la información genere. Cuando trabajamos a estudios técnicos justificativos o cuando son informes muy específicos a nivel municipal, se entrega el informe técnico a quien corresponde a nivel municipal como tal en ese contexto, pero realmente el manejo de la información sigue siendo poder y como Universidad de Guadalajara usted sabe, no es que a nosotros nos den línea, pero tienes que generar información que esté en una congruencia, que no genere un impacto negativo en su comprensión. Entonces creo que esa es la parte más importante a considerar en ese contexto. Nosotros generamos, como les mencionaban, generamos mapas cada 2 años de toda la condición como tal y están públicos, o sea, están las tesis, están en línea y demás, pero ya la interpretación que hace cada quien en función de sus intereses, pues eso se sale ya del contexto que uno maneja como investigador en ese contexto. La otra parte de monitoreo, pues esa política de que lográramos que la población general tomara conciencia y participara en esas políticas que hay de seguimiento de la calidad y en este caso del agua, pues yo creo que sería un reto que pudiéramos tomar nosotros aquí como tarea, decir, oye, vamos a tratar de generar algún programa en ese sentido para poder empezar a generar información, sobre todo información al momento y que esté en línea para su poder ahora sí que interpretación como tal, porque ese es el otro punto que nosotros hemos trabajado mucho con Comisión Estatal del Agua. ¿De qué sirve que tengas tantos puntos de muestreo, que gastes tanto dinero si la información está disponible a los 3 meses o a los 6 meses? Entonces pierde validez o pierde la lógica de hacer un seguimiento ambiental en ese contexto. Pero son retos que tenemos como investigadores. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Allá hay una pregunta. También está la doctora Alicia, por si alguien tiene una pregunta para ella. De lo que comentaba el doctor Javier, como investigadores, como personas que estamos haciendo ciencias, pues sí debemos de tener suma responsabilidad y cuidado en cómo vamos a decir las cosas, ¿no? Pero yo considero también de que, a ver, si es tan mal, hay que decir las cosas como son. A mí me llamó la atención de los peces, o sea, decían metales pesados. En esos estudios los resultados indicaban de que se tenían concentraciones que hacen daño al consumo humano, o cuál es el resultado, o sea, porque luego me pongo a pensar, a ver, esto es de una localidad, de la Laguna Zapotlán, y uno pensaría de que como es algo local puede ser más cuidado, pero luego estamos comparando peces en los centros comerciales que vienen de China y capaz que tienen 3 veces más metales, o sea que vamos a comer, ya nos vamos a morir, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál fue el resultado? Me interesa saber cómo es que puede afectar. Mira, te lo voy a comentar en dos anécdotas. ¿Sí? Hace algunos años hicimos un estudio de inmunidad de peces en la presa de Santa Rosa, en la presa de La Vega, en toda la zona metropolitana de Guadalajara, ¿sí? Y a la vez medimos contaminación por metales pesados, ¿sí? Los peces más grandes que parecían pirañas eran los de Santa Rosa, ¿sí? La presa de Santa Rosa sí lo ubican ustedes acá, que es donde están toda la acumulación de todas las aguas residuales de Guadalajara que se acumulan para generar energía hidroeléctrica por Comisión Federal, ¿sí? Eran las mojarras más grandes que yo he visto en mi vida, hasta rojitas, así grandotas, ¿sí? Tú imagínate lo que tienen, lo que logran bioacumular, ¿sí? Tienen un periodo de vida corta, eso también hay que aclararlo, ¿sí? La parte toxicológica de cada contaminante es muy diferente en cada especie por su tiempo de contacto y por su ciclo biológico, pero hay algo que considerar. Si tú tienes, por ejemplo, mercurio, el mercurio se metila, metilmercurio, entonces se bioacumula, entonces eso hace que esa especie se vuelva peligrosa en ese sentido. Y no podemos decir que todos los peces de Chapala tengan metilmercurio, pero sí existe la alta probabilidad, puesto que del río Lerma está entrando mercurio y se puede generar ese proceso. O sea, no podemos generalizar, pero sí tenemos que ser conscientes que se presentan esos procesos de contaminación en ese contexto como tal, ¿sí? ¿Qué tan peligrosos son? Insisto, va a depender del proceso productivo, la especie y a qué estuvo sometida o cuáles fueron sus cargas contaminantes para saber sus tasas de bioacumulación o su caso de biomagnificación, si es que se presentaron en ese contexto.
Lo que presentaron, lo que vieron ustedes es un trabajo que va a presentar Héctor hace un momento. Él hizo daño genotóxico en peces en Ciudad Guzmán, ¿sí? Y ellos evaluaron cuál era el daño genético que estaba presentando ya el pez como tal. No se midió metales pesados en ese contexto, pero sí medimos metales pesados en Santiago, en Cacán, Isticán, en Agua Caliente, en toda la zona de Poncitlán de Chaparla, y se logró establecer que teníamos contaminación, además de plaguicidas, de metales pesados que lograban estar en las especies de peces que consumen la población como tal. ¿Sí? Hay solamente una pregunta, si puede ser algo muy corto, aquí con el doctor Jesús, y si no, ahorita ya para eso estamos aquí. Recuerden que vamos a seguir y los pueden abordar aquí, vamos a estar. Gracias. A mí me gustaría hacer una pregunta también, por si me anotas. Sí, doctora. Okay. Bueno, ahorita aprovechando que están todos los especialistas aquí, hay un tema que hace rato la doctora esbozó con el doctor Gleason, a veces platicamos con el doctor Walter ayer con lo de que nos bañamos con agua residual en realidad. Nosotros estamos seguros cuando tomamos agua embotellada de que cumplimos la norma, la 201, ¿no? A lo mejor la normatividad mexicana no incluye microplásticos, PFAs, entonces es como una ilusión, ¿no? ¿Hasta qué grado podemos ver la calidad del agua para saber que estamos seguros? El caso del Escal. Hacemos metales pesados, no encontramos, hacemos un monitoreo diario. ¿Cómo lo hacemos para romper ese paradigma, para convencer si es que podemos o no usar el agua para ciertas cosas? Yo llego nada más hasta decir, bueno, lo monitoreamos, le damos mantenimiento para que esta calidad sea un riesgo asumible. Pero, ¿cómo le hacemos para que todo eso cambie? ¿Cómo podemos darle un nuevo enfoque? ¿Para mí? Para todos. Pues, ¿cómo le hacemos? Yo creo que es una muy alta dosis de educación, ¿sí? Ya lo mencionaba el doctor Gleason. Si la gente no se apropia de la tecnología y nosotros como usuarios no tomamos conciencia de que no tenemos un riesgo implícito, pero yo para tomar confianza necesito tener datos. Entonces yo tengo que generar datos para mantener esa confianza como tal. Les pongo el caso de la Universidad de Guadalajara, que acaban de presentar los resultados de sustentabilidad la semana pasada. Se les hizo su seguimiento a todas las instalaciones en donde pusieron nidos de nubes, que le llamaban nidos de lluvia, ¿sí? Nubes UDG, ¿sí? La calidad era muy buena, lo que cambia es la parte microbiológica, pero está asociada al mantenimiento. O sea, cuando nosotros hicimos los muestreos encontramos sistemas destapados, ¿sí? Entonces, si tú tienes un tanque de almacenamiento que va a acumular el agua durante todo un año y la tapa está abierta, pues per se ya le diste nada de credibilidad al proceso, ¿sí? ¿Qué encontramos? Pues que en otras instalaciones los filtros no funcionaban bien o tenían un problema de tipo electrónico, ¿sí? Entonces, pues, eso forma parte del seguimiento para yo generar confianza como tal. Si yo primero no elimino, o sea, técnicamente no aseguro que funcione el sistema completamente, no voy a generar confianza. Y yo creo que ese es el reto que va a tener la Universidad de Guadalajara. Ahora quieren generalizar el tema de las nubes, de los nidos de lluvia que me confunden, a toda la red universitaria. Entonces tenemos que venderles el programa de seguimiento, no nada más que lleguen a estar en el equipo. Tenemos que capacitar a la gente que va a estar allí y venderles el programa de seguimiento para que sepan cuándo muestrear, qué analizar y cómo interpretar los resultados, pero sobre todo que estén al público para que tengan esa visión de confianza en el sistema como tal. Creo que por ahí va el contexto. Sí. Bueno, yo quiero verlo también de otra manera. Yo creo que una parte importante para que uno como ciudadano tenga confianza, ¿en quién vamos a tener confianza? En las autoridades, ¿sí? ¿Quién tiene la obligación de darnos agua basado en la norma 127 del municipio? Lo dice la Constitución, en el artículo 115 constitucional. Para que nosotros tenemos confianza en que podamos tomar agua de la llave, como lo puedes ir a Estados Unidos y tomas agua de la llave, o puedes ir a Europa y tomas agua de la llave, tenemos que tener confianza en las autoridades. Entonces, en quien no tenemos confianza en las autoridades, ¿por qué? Porque sabemos que no hacen cumplir la norma, no la cumplen. Si yo voy a Autlán, que ya no digo aquí que a lo mejor sí lo hace, pero voy a Autlán, ningún análisis de calidad de agua le hacen en toda la vida que tengo yo ahí en Autlán, que hagan análisis de la norma a ver si la tienen o no. Y si les dices que tiene, por ejemplo, nitratos,
Pues dice, sí, pero no lo digan a todo porque la gente se va a asustar. Pero ¿cómo se va a asustar? Debe de saber lo que tiene en su agua, ¿sí? Para ver si la puede usar o no la puede usar, ¿sí? No, tenemos que sacar la información que generamos, digo, de manera responsable, pero la tenemos que dar a conocer a la población, ¿sí? Si no hago yo esa denuncia de los pesticidas en los niños, nadie se da cuenta que eso pasa, ¿sí? Eso llegó a Nacional porque luego un periodista se interesó porque vio la nota local y la nota estatal y después se volvió a nivel nacional. El estudio de los niños de pesticidas lo retomó CONACYT y fue uno de los ejemplos para limitar la compra del glifosato en el país. No digo que fue el único, pero aparece en el listado que analizó para justificar, porque obviamente un decreto de esa magnitud pesa, ¿no? Hacer un decreto de limitar a grandes compañías que importen pesa. Entonces, si nosotros no documentamos y hacemos público y hacemos que esto tenga influencia en las políticas públicas, pues tampoco tiene sentido nomás investigar por investigar. Necesitamos investigar para incidir y esa era parte de estos proyectos que era muestrarse aquí. ¿Sí? Gracias, doctora Alicia. Sí, a mí me gustaría intervenir en este momento. Yo creo que ciertamente es muy importante que nosotros hagamos investigación, que tengamos resultados, pero también no tendría caso de tener investigaciones, tener resultados y no publicarlos y no dar cuenta a la sociedad de la problemática que nosotros estamos obteniendo a partir de varios estudios, tanto en las ciencias de la salud, químicas, biológicas, y nosotros cómo impacta socialmente a esta población este tipo de contaminación. Creo que parte esencial de la investigación que realizamos cada uno de nosotros bajo las diferentes disciplinas y diferentes enfoques teóricos metodológicos es precisamente eso, conocer y dar a conocer a la población de los riesgos que está sufriendo y que deben tener ese conocimiento para tener y prevenir primero en lo personal, luego en lo local y comunitario, pero también exigir sus derechos. Tenemos derechos humanos a un medio ambiente sano, tenemos derecho a agua de calidad y al saneamiento, tenemos derechos a una vida digna, lo cual con todas las problemáticas sociales que se están presentando con respecto al agua, creo que todos estos derechos nos han sido violentados. Y creo que sí debemos exigir a nuestras autoridades que lo hagan, ciertamente con bases, con argumentos, con pruebas fehacientes de que así sucede. Pero finalmente tenemos un agua de mala calidad que nos obliga a comprar agua de garrafón y que habría que ver si también el agua de garrafón cumple los parámetros de calidad que se requieren para el consumo humano. Creo que hay una serie de problemas que van y rebasan a todas las cuestiones económicas, políticas, sociales, ambientales, que debemos evidenciar y debemos poner los puntos en las IES, reclamar y exigir nuestros derechos para que estos sean cumplidos. De otra manera, solamente estamos guardando información que es vital e importante para toda la población. Desde ahí es mi punto de opinión respecto a esto, ¿no? Gracias, Alejandra, y gracias a todos. Y creo que el instituto nos va a dar esta oportunidad al Intrans, ¿no? De poder hacer realmente investigación transdisciplinar e interdisciplinar, transdisciplinar. Que estoy viendo a mis compañeros, lo que ellos están trabajando, cómo los resultados que tienen, que para nosotros desde las ciencias sociales es muy importante para dar a conocer también cómo está impactando a los sujetos toda esta problemática y ya con mayores estudios y argumentos como lo hacen ustedes. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Muchas gracias, doctora. Bueno, creo que ya me ganó las palabras. Gracias a ustedes. Perdón. Es el objetivo de este encuentro es encontrar todos los trabajos que tenemos, las investigaciones y este espacio que sea disponible para todos para hacer una red de investigadores, evidenciar nuestros trabajos y publicarlos a la sociedad. Entonces queda abierta, nos vamos a seguir ahorita encontrando y por lo pronto agradecer a los investigadores, darles un aplauso y les entregamos su constancia.